Hay muchísimo en la Biblia que son ejemplos de personas y cómo vivieron y cómo aplicar eso día a día en nuestra vida. La Biblia es un libro de transformación. Es un libro de estudio, pero con ese propósito, que Dios quiere que lleguemos a ser otras personas. Que nuestra vida pueda, bajo la guía que nos da ese libro, y con el obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que podamos ir siendo transformados para parecernos más y más a Cristo. Somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Un discípulo de Cristo, ¿qué hace? Pues toma su cruz, sigue en pos de Él todos los días. Seguimos el ejemplo que Cristo nos da. Pero a veces hay tantas cosas en la Biblia que no sabemos cómo llevarlo a nuestra vida. Entonces, hoy quiero tratar un tema que veremos en Marcos capítulo 7, que le he llamado tradiciones y tradiciones. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tradiciones sin darnos cuenta de por qué lo hacemos. Pero esa misma tradición puede traicionar el propósito por el que fue instituido en su momento. Y hay que pensar en lo que hacemos. Demasiadas veces en nuestra vida cristiana vamos en un rumbo ya marcado, poniendo un pie delante del otro, pero sin pensar, sin meditar en la presencia de Dios, sin hacernos esta reflexión de decir, ¿por qué y para qué estoy haciendo esto? Hay cosas en mi vida que podría hacer de otra manera. Hay cosas que quizás no reflejan lo que Dios quisiera que hiciera. Y ese momento de reflexión y permitir que la Biblia nos ayude a reflexionar sobre ello. Lo vamos a leer en Marcos capítulo 7. Y yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Si tu Biblia no es igual, no te preocupes. Puede ser mejor incluso que escuches en lugar de intentar compaginar lo que estoy diciendo con lo que pone ahí. Y luego te refieres cuando vayamos pasando por versículos, pues puedes mirarlo ahí. Pero dice esto. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer, porque los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal y hasta sofás. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, para hacerse amigos, por lo que veo aquí, ¿no? ¡Hipócritas! Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas, como si fuesen mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, y aquí intento dar un buen ejemplo para que ellos entiendan. Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Puntos suspensivos, continuará. O sea, aquí tienes una comunidad religiosa que conocía la palabra de Dios y que había establecido ciertas tradiciones, y los fariseos, su deseo en establecer esas tradiciones era ayudarles a cumplir la palabra de Dios. Tenían tradiciones, normas, costumbres,
con el afán de mejor seguir a Dios, pero que con el tiempo llegaron a ser un medidor de la espiritualidad y que había que seguir a rajatabla y llegaron a reemplazar una aplicación más sensata de lo que Dios les había pedido. Y Jesús arremete contra ellos de forma brutal, ¿eh? Jesús no tiene pelos en la lengua cuando habla con ellos. Y escoge un ejemplo, pero notar cómo termina. Dice, solo un ejemplo entre muchos. Ahora, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Y por qué leemos este pasaje? Es para que podamos decir, ay, qué malos los judíos, qué malos los fariseos, qué bien que Jesús nos ha librado de estas tradiciones. O es para que nosotros reflejemos y dejemos que esas palabras de Jesús para ellos nos toquen a nosotros, quizás dejando fuera un poquito lo que dijo de Isaías, que es muy fuerte, pero pensando, ¿hay algún lugar en mi vida donde mis tradiciones, mi forma de hacer las cosas, quién soy yo, cómo yo me organizo en la vida, quizás es más de un estorbo en mi crecimiento como discípulo de Cristo, más que una ayuda? Entonces, lo que quisiera hacer es ayudarnos a reflexionar de esta forma. No es para ir en contra de ninguna tradición, sino de ayudarnos a nosotros como creyentes que somos en Cristo a reflexionar sobre esa realidad que tienen que reflexionar los fariseos. Ellos estaban muy cómodos en su vida, pensando que todo lo que hacían estaba exactamente como Dios quería. Y llega Jesús y mira cómo les habla. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno a pensar y a ver si hay cosas que podemos hacer de otra forma en el futuro. Quiero llevar los años 70, a principios de los 70, con el movimiento carismático en Inglaterra. Y había un creyente que llegó a casa un día, después de un culto en la iglesia, y llegó y dijo a Dios, Dios mío, me aburrí en la iglesia hoy. Sabemos que podemos ser honestos con Dios, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta. Me aburrí en la iglesia de hoy. ¿Y sabe lo que sintió que Dios le dijera a él? Pues yo también. Y luego le pregunta, ¿y a cuántos cultos has tenido que ir tú hoy? Te has aburrido en solo uno, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que nos es difícil sacar desde dentro las cosas que sentimos. Porque cuando uno se encuentra dentro de una tradición religiosa, tenemos mucho respeto y con razón por ciertas cosas y por esa tradición. Pero también tenemos que llegar a ser honestos delante de Dios y, como la palabra de Dios dice, hablar la verdad con amor. Saber reconocer estas cosas. Y tengo 4 ejemplos aquí de mi experiencia en los últimos años. Poco después de llegar a España, estuvimos colaborando con una pareja misionera en otro pueblo. Y esa pareja misionera habían recibido un donativo desde Estados Unidos para comprar un piano eléctrico. ¡Ay, qué alegría! Tenían su piano eléctrico en la iglesia. Y la que tocaba el piano, pues, decía que no sabía tocar de oída. Así que tocaba solo si tuviese la partitura. Pero claro, como muchos de los coritos que en aquel momento no tenían partitura, ellos solo sabían tocar himnos. Así que se empezaron a tocar himnos en la iglesia, con la letra traducida, y a la gente le fue un poco... Eso, ¿por qué no vemos cómo cantar los coros? Y dice, no, porque tenemos ahora este piano. Y este piano, una iglesia sacrificó para mandarnos este dinero para comprar el piano. Y como yo no sé de otra manera, pues tenemos que usar este piano a la adoración. Y fue un poco frustrante ese momento, que no se podía coger una guitarra, y dejar que la gente alabara más de corazón. A veces creo que, por lo menos en muchas situaciones, empezamos la casa por el tejado, ¿verdad? Que tenemos cosas que no van a cumplir con el propósito, pero lo hacemos y olvidamos que... ¿Cómo debemos de adorar a Dios? ¿Con piano? ¿Con guitarra? En espíritu y en verdad, ¿verdad? Es que la palabra de Dios nos manda una función, que es una adoración que sale del espíritu y que llega a Dios. No una forma de hacerla, de pie, sentado, manos levantadas, haciendo aplauso, con piano, en silencio. Hay 20.000 formas de adorar a Dios. Pero todas las formas, si no contribuyen a que podamos alabar a Dios en espíritu y en verdad, son un estorbo a nuestra adoración real de Dios. A veces sabemos dónde vienen las tradiciones,
y a veces no sabemos cómo empezó. ¿Por qué tenemos un sermón de 45 minutos en las iglesias? ¿Por qué? ¿Es la mejor forma de hacer las cosas? ¿Es el sermón una varita mágica que sirve a todos de alguna forma especial? ¿O habría otras formas de hacer las cosas? Cuando volvimos a Inglaterra en el año 2012, yo asumí el pastorado de una iglesia, y claro, lo primero que yo hice era observar. Perdón, el otro día, observar, pasé 2 meses intentando entender la dinámica de la iglesia y cómo funcionaba. Y había un equipo de predicadores, y como en todo, hay algunos mejores y otros peores, por así decirlo, o no tan buenos, vamos a decirlo así. Y eso está bien, porque con los dones es así, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Pero yo noté que con uno en particular, seguro que hace 40 años había sido un predicador muy aceptado, pero en ese momento el estilo, la forma de hacer las cosas, el vocabulario que usaba, su acercamiento a las personas, realmente no correspondía a la necesidad de las personas en la congregación. Y yo observaba que él empezaba a predicar y después de 5 minutos yo pensaba, pues la mayoría aquí, el 90% quizás, están pensando en lo que van a comer a mediodía. No están siguiéndole el ritmo de su predicación. Y después de 30 minutos, otros 30 o 40 minutos, pues él terminaba y se sentaba y el culto terminaba. Y yo pregunté a algunos, ¿por qué no se lo habéis dicho? Que quizás es mejor que dejarse ese ministerio ahora, que tiene ciertos años, y quizás es momento de dejar que otro se lo haga. Y dice, no queremos herirle los sentimientos. O sea, que tenéis 80 o 100 personas sentaditos ahí un domingo por la mañana, el único momento que tienen para reunirse para escuchar la palabra de Dios, y permitís que 70 de esas personas se duerman porque no queréis herir los sentimientos de una persona. ¿Es así? ¿Tenemos que ser así? ¿O tenemos que saber hablar la verdad con amor? Pero habrá cosas así en nuestras iglesias que quizás se podía hacer de otra manera. También hay cosas cuando a veces nos hemos desarrollado una cierta tradición en base a una interpretación de la Biblia que no siempre es ni la única, ni la más coherente, ni la más consecuente. Entonces, cuando Pablo en Timoteo dice, no permito a la mujer enseñar, ni tener autoridad sobre el hombre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este texto? ¿Lo tachamos? ¿Esperamos que ojalá no estuviese en la Biblia? ¿Intentamos aplicarlo a rajatabla? Así que las mujeres ya no pueden enseñar la escuela dominical, ya no pueden leer ningún libro de ninguna mujer. Lo comparamos con lo que fue la práctica de Pablo, que él sí estuvo con Priscila y con Aquilo. Y Priscila enseñaba la palabra. Así que podemos tomar eso como si fuese una regla de Pablo para todo el tiempo. Pues muchas veces una forma, quizás como digo, no tan coherente o no tan justificada, se desarrolla en tradiciones que luego nos complican la vida. Y hubo uno en una iglesia donde estuvimos en el pasado, que había cuajado esto y dice, pues mira, no me importa que una mujer enseñe porque no es que Priscila enseñaba. Pero una mujer no puede tener autoridad sobre el hombre, así que no debemos permitir que la mujer lleve la alabanza. Digo, ¿por qué? Porque dice levantarse y es tener la autoridad sobre el hombre, ¿verdad? Si yo os digo ahora, levantaos, ¿quién tiene la autoridad? Yo estoy diciendo esto. Y lo decía con toda la seriedad del mundo, pero hay partes de la iglesia que piensan así. Que una mujer, por ejemplo, cuando escoge su profesión, o sea que Pablo no dice que esto es solo en la iglesia. Dice que una mujer no debe tener autoridad sobre un hombre. Así que si tú vas a trabajar como gerente en un banco, por ejemplo, director en una sucursal de banco, pues deberías pensar más en trabajar como cajera, donde no tienes autoridad sobre ningún hombre. Si no hay una autoridad directa, quizás se te permite, pero es así. Es una aplicación racional de la palabra de Dios y cómo nos acerca. Y no digo que esto sean cosas de aquí, por favor. Estoy hablando de cosas de mi experiencia, de cosas que yo he encontrado. A veces sabemos de dónde viene una tradición. Aquí viene de una forma de la Biblia. A veces no sabemos.
Sí, eso fue hace 5 años. Eso fue mi barba de pandemia. Que al final me la tuve que cortar porque digo, ¿cuánto va a durar la pandemia? Entonces, al final se fue, pero eso fue en Zafra al final del año 2020. Yo he visitado bastante a Brasil y hay una denominación en Brasil donde la barba es muy mal vista. Y yo entiendo por qué históricamente. Porque hubo un momento en los años 50 cuando estaba convirtiendo muchísimas personas de trasfondos no tan saludables. Entonces, y venía la gente con ropa rota, sin hacerse la barba, etcétera, a la iglesia. Y una parte de lo que pasaba cuando se convertían al Señor es que empezaban a arreglar su vida, ya no bebían, ya tenían dinero para comprar otra ropa, ya se cuidaban, venían afeitados y bien duchados y bien perfumados a la iglesia. Y poco a poco eso iba, y también era tiempo de comunismo, que todos los con barba eran comunistas, así que a lo mejor no queremos comunistas en la iglesia, o si eras comunista, conviértete y quítate la barba, por lo menos. Entonces, una vez en Brasil yo iba a hablar en una conferencia y me quité la barba, porque iba a ser una locura. Yo entré ahí y la gente solo mirándome la barba en lugar de escuchar mis palabras. Llego desde Brasil y me dice, bueno, yo no me casé con un hombre sin barba, ¿no? Pero bueno, pero después lo interesante no es de dónde viene esto, ¿no? Dice, ¿qué más da si tiene barba o no tiene barba? Pero se intentó añadirle una justificativa teológica, citando del libro de Corintios, 2 Corintios, capítulo 3, que dice, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor. Si dice esto, no puedes tapar tu cara con una barba. ¿Has escuchado, verdad? No, entonces se empezaba a fundar una tradición en base a un versículo sacado de su contexto. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay muchas tradiciones, hay muchas costumbres, y toda cultura, incluyendo una subcultura como es una iglesia, llega a tener sus propias tradiciones. Y no todas son malas, ¿eh? No estoy diciendo que sean malas. Tenemos reglas o normas de lo que es aceptable, lo que es recomendable, lo que se espera de una persona, lo que no se espera. Hay algunas iglesias donde no se puede predicar sin corbata, como si la unción estuviese en la corbata, por ejemplo. Y bueno, mira, ¿qué más da si sigo o si no sigo la tradición? Pero cuando ya llega a ser un obstáculo en la vida cristiana, pues hay quizás que pensar de otra manera. Nuestras familias tenemos costumbres también. Y muchas empiezan por una buena razón. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer. Tiene una buena razón, ¿verdad? ¿Por qué? Por higiene. Eso por higiene, porque no sabe a qué has tocado durante el día. Bueno, algunos saben lo que has tocado, pero aún así es mejor lavarse las manos, ¿verdad? Pero empieza con algo bueno, pero también puede convertirse en algo que no tiene tanta lógica. A mí me lo dicen la gente de los países donde se come con la mano. Dice, pues yo prefiero comer con la mano porque sé que me la he lavado. Pero cuando voy a un restaurante, ¿y el tenedor? ¿Y el tenedor? ¿Lo han lavado bien? No lo han lavado bien. Así que yo prefiero siempre, si voy a un restaurante, en el tenedor y luego la limpio y ya está. Porque así sé que yo la he limpiado. Porque si no, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé. Y tiene su lógica, ¿verdad? Y nosotros nos preocupamos con esto, nos lavamos la mano y luego nos sentamos a comer con el tenedor. En fin. Otras tradiciones, quizás por algo. No ir descalzo por casa, por ejemplo. ¿Escucháis eso alguna vez? ¿No se debe ir descalzo por casa? Sí, ¿por qué? ¿Te vas a resfriar? Sí. O sea, ir descalzo ayuda a los virus a transmitirse desde tus pies hasta tu nariz. Es eso, ¿no? O ¿cómo que? Y los chiquillos, los pobres que van corriendo por ahí, dicen, ponte los zapatos, ¿no? Hay tradiciones, quién sabe por qué, pero quizás habría que abrir la mano un poquito. Y otros ya ni se acuerdan. Y tenemos esas palabras famosas, porque siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho, que tampoco es verdad, pero es lo que queda en la memoria de la gente. Y digo, no siempre son malos. Las tradiciones, las costumbres pueden servir. Y Jesús, por ejemplo, tiene costumbres. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre la sinagoga el día de descanso. ¿Es una buena costumbre? ¿Qué estaba diciendo Marcos
justo antes, que se alegra mucho de que estemos aquí, porque es una buena costumbre, no quedarse en casa como de costumbre, ¿no? Esto es una buena costumbre, ¿a que sí? Lo dice ahí Hebreo. Sí, exacto. Es una buena costumbre. Que tenemos hábitos en nuestra vida religiosa, que tengamos una estructura que nos ayuda a mantener la cosa. Yo los domingos por la mañana me levanto y cuando puedo voy a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Que es una disciplina que nos ayuda. Buena costumbre. Y se ve que Pablo también, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga. O sea que había un momento en la vida de los judíos juntos cuando podían juntarse para escuchar, ver, entender la palabra de Dios juntos. Había otras cosas, otras costumbres que tenían. Yo no sé qué pensáis de esto. Julián es el que más se acerca a este, me parece hoy. No veo si... Una vez en que crea Pablo, se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. A veces pensaba, ¿por qué iba a hacer eso para cumplir con un voto? Pero los primeros cristianos eran judíos y seguían las costumbres de los judíos. Los discípulos seguían yendo al templo, por ejemplo, cuando estaban en Jerusalén. Seguían yendo a la sinagoga. Fue solamente después, cuando fueron tachados como una secta y empezaron a echarlos de las sinagogas, que realmente empezaron a formar lo que es la iglesia propiamente dicho. Pero seguían estas costumbres, porque tenían un propósito para ellos. Y Pablo, cuando lo arrestan y lo tienen en Roma, dice: no he hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni de las costumbres de nuestros antepasados. Él pretende defender el hecho de que él hubiera seguido esas costumbres. Pero lo que pasa es que los judíos no lo vieron así. Dice, cuando están a punto de matar a Esteban, dice: Jesús de Nazaret destruirá el templo, dijo, y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Tenían mucho miedo de perder sus costumbres y tenían razón con lo que decían de Jesús. E incluso Pablo, cuando vivía esas costumbres, también sabía transmitir lo que era la verdad detrás de ellas. Y claro que se sorprendían, porque lo que dijo Jesús, uno de ellos, su anfitrión, se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Jesús rehusó seguir tradiciones solo porque sí. Lo que Jesús quiso hacer era restaurar el sentido de las tradiciones y el valor que tienen para la gente. ¿El sábado es para las personas o las personas para el sábado? ¿Hacemos el sábado porque hay que hacerlo? ¿O Dios instituyó el sábado para que fuese un bien para la gente? ¿Cómo lo veis? ¿Hay que cumplirlo sí o sí? Mi hijo ha caído por un pozo, pero no lo puedo sacar porque es un sábado. Porque eso sería trabajar. ¿Es así? No. ¿Por qué? Porque el sábado es para el ser humano y no viceversa. Entonces, todo lo que tenemos en la Biblia está pensado para enseñarnos, instruirnos para nuestro bien, para que podamos crecer en santidad, en el conocimiento de Dios y en nuestra capacidad de vivir como Cristo en este mundo. Pero nunca como una formalidad que hay que cumplir porque sí, sino hay que explorar y encontrar las razones que hay detrás de todo ello. Con muchas otras cosas. El sábado ya lo hemos mencionado. Con quién te podías juntar y con quién no te podías juntar, que se entiende que quizás no era lo mejor siempre juntarse con ciertas personas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero Jesús andaba con esa persona con propósito, que era meterse en este círculo y contagiar que el reino de Dios y demostrar que el reino de Dios es para ellos también. Muchas cosas, los cambistas en el templo, la exclusión que hacían los fariseos, que hacía imposible sobre la entrada en el reino de Dios. Nuestras tradiciones, nuestras costumbres. A ver si me podéis nombrar 3 costumbres buenas que tenemos en nuestras iglesias o en nuestra iglesia, como cristianos, o en tu vida como cristiano. Costumbres buenas. Y no estoy diciendo eso porque creo que sea difícil, ¿eh? Dice, soy capaz de no darme ni siquiera 3. No. Costumbres buenas.
que nos ayudan a crecer en Cristo y andar en la vida cristiana. Darle la bienvenida a los que vienen por primera vez. Dar la bienvenida, claro. Intentar que la gente se sienta amada, bien recibida, cómoda entre nosotros, es una tradición estupenda. Y luego, pasarse olímpicamente de ellos, ¿no?, en los próximos 2 años. O sea, incluir las personas en la comunidad, ¿no?, que se sientan realmente queridas y aceptadas. ¿Alguna otra? Ser puntual. Ser puntual, sí. Eso en España no siempre... Siempre hay los 5 minutos de misericordia, ¿verdad?, en la mayoría de las cosas, ¿no? Pero ser puntual, ¿por qué? Porque es un signo de respeto hacia las otras personas. Y tradiciones no tan buenas, quizás. Hay algunas que quizás carecen de sentido, o quizás que podríamos pensar, pues mira, tenemos la valentía o la honestidad de decir algunas cosas, o lo dejamos... Es que es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y os voy a dar una, de mi punto de vista. Amar más al hermano que al prójimo. Amar más al hermano que al prójimo. Porque los hermanos que tenemos aquí, que son todos tan buenos, tan simpáticos, tan fáciles con quien estar, pues, y como solo tenemos que estar un par de horas el domingo por la mañana, entonces los amamos, los queremos mucho. Pero con quien trabajas, con el vecino que tengas al lado, de vez en cuando con algún miembro de la familia, Pero, ¿qué dijo Jesús? El mandamiento más importante es amarle a Dios por encima de todo y amarle al hermano. No, al prójimo. El hermano también es un prójimo, pero no olvides tus prójimos por querer amar al hermano. Bueno, voy a colocar 4 o 5 cositas que podéis pensar que quizás tiene algo de relevancia. Si te viene bien, bien. Si no, un sermón hay que escucharlo como cuando comes el pescado, ¿vale? Quédate con lo bueno y deja las espinas ahí al lado, ¿vale? Entonces, algunas de nuestras tradiciones. Hay que terminar la oración en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo dices? ¿Lo dices? Cuando oras, ¿lo dices? ¿Por qué lo dices? Porque Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre. Entonces tú piensas que añadiendo esas 4 palabras, 5, al final de una oración, de alguna forma tiene más influencia con Dios. ¿No? ¿Crees que si no lo dices la oración queda incompleta? Si tú hablas con tu padre, tú dices, papi, por favor, ¿me puedes buscar el balón que tengo ahí en el garaje en el nombre de mi madre? Pues sí, quizá, o en nombre de mi hermano, es que le dice la cosa y ya está, ¿no? Entonces, ¿por qué añadimos esto? Y no digo que no haya que decirlo tampoco. Pero a veces se convierte en algo y a veces, cuanto más lo repitas y cuanto más vehemencia, parece que la oración va más en el nombre de Jesús, ¿no? Como si así tuviese más poder la oración. ¿Es así? ¿Piensa que es así? ¿Te afecta de alguna manera o eres capaz de buscar esa intimidad con el Señor? En fin, es una cosita. Otra cosa. ¿Cuál es el modelo de iglesia? Nuestro modelo, tu modelo. El modelo en el sentido de qué es lo que quieres edificar, qué es lo que quieres ver, cómo quieres que sea la iglesia. Porque todos tenemos un modelo de iglesia en la mente. Y a veces nos cuesta abrir mano de nuestro modelo de iglesia para buscar otra cosa. Pero tu modelo de iglesia o nuestro modelo de iglesia es el mejor para nuestras circunstancias, para el día de hoy, para las personas que tenemos aquí en nuestra iglesia, para ser testigos en nuestra sociedad de hoy. ¿El modelo que yo tengo es el mejor modelo? ¿Qué significa seguir a Jesús en esto si Jesús no era pastor ni en una iglesia? ¿Cómo puedo yo buscar crear la dinámica que tenía Jesús con sus discípulos? Una dinámica de crecimiento, de revelación de Dios, de servicio, de abrir espacio,
de prepararles para el futuro, para que pudiesen servir en otros lugares en el futuro. ¿Cómo puedo usar ese modelo? Es que en la Biblia no vemos solo predicaciones ante una iglesia grande. Lo que vemos es un grupo de personas con intimidad con su maestro, que podían viajar con él, estar a su lado, que escuchaban tanto sus reproches como sus alabanzas, por así decirlo. ¿Cómo podemos recrear esto en la iglesia? Si tu experiencia de la iglesia es solo un domingo por la mañana, durante un par de horas, y nunca tienes un momento para sentarte con otras personas, para mirar la Biblia juntos, para orar juntos, para abrir tu corazón juntos, para contrastar tu experiencia con la de otra persona, si no tienes un grupito a la que perteneces, ¿cómo esperas crecer en el Señor? Si este es el modelo que el Señor usó. Ahora, yo sé que es una pregunta que va más allá de lo que cada uno podamos hacer, quizás. Pero sí es una pregunta que tú puedes empezar a pensar, pues, ¿quiero yo esto? ¿Quiero yo una relación más profunda con otros hermanos de la iglesia? ¿Quiero yo abrir mi corazón con otros? Buscar una compenetración, buscar vivir en honestidad con otros hermanos, tener una comunidad más allegada a mi vida. ¿O estoy contento con 2 horas el domingo por la mañana? Y te la pregunta, ¿por qué tenemos sermones de 45 minutos? ¿Puedes imaginar una iglesia sin sermones? ¿A que no? Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pero en ningún momento la Biblia nos manda a tener sermones. Lo que la Biblia nos manda es entender, estudiar, conocer y pasar a otras personas la palabra de Dios. La iglesia busca un ambiente de enseñanza y de aprendizaje. Pero en ningún momento la Biblia nos dice cómo hacerlo. Y hemos heredado un formato que quizás no sea lo mejor. Quizás lo que se hace en el estudio bíblico es más adecuado para ciertas cosas. Pero ¿cuántos ven esto como una parte importante de su vida? Si nos hemos centrado en un culto de un par de horas, ¿eso suple de verdad todas mis necesidades? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Corintios, cuando dice, pues, profetas? Si hay 2 o 3, que hablen uno por uno. Y si una revelación viene a uno, mientras que hable el primero, que el primero se siente para escuchar al otro. Pues sí, es gracioso, ¿verdad? Si alguien aquí dice, pues mira, tengo una revelación de Dios, Neil, por favor, siéntate, para que pueda hablar. Pero tenía una dinámica que iba más allá de personas que escuchaban a una persona que hablaba, que iba a personas que buscaban. En Colosenses capítulo 3 también habla de que cuando reunís, alguien tenía una alabanza, alguien tiene palabra de sabiduría, que la palabra de Dios more en plenitud entre vosotros, porque somos capaces de compartir y de traer a los demás lo que hemos recibido. Y no digo que hay que quitar el sermón, solo digo que tenemos que reflexionar. No tenemos que edificar la casa por el tejado, sino pensar en lo que estamos haciendo. Porque realmente, ¿qué es más importante? ¿Lo que hacemos? ¿O por qué y para qué lo hacemos? Dios nos ha dotado con dones de creatividad. Estamos hechos a su imagen. ¿Habéis visto cuántas distintas especies de murciélago hay en el mundo? ¿Se ve que hay miles de especies de murciélago? ¿Os importa? Quizá no. Pero detrás de esto hay un Dios creativo. Y Dios nos ha dado esa misma creatividad para que su iglesia sea un lugar donde cumplamos con la función que quiere de su iglesia. No cierta forma. No quiere que reproduzcamos ciertas maneras de hacer la cosa, sino que busquemos la mejor manera de hacer florecer el propósito de la iglesia en la tierra. Es que seamos un lugar donde como discípulos podemos crecer en Cristo, donde podemos demostrar el amor de Dios el uno al otro y fuera, y donde podemos testificar para que esta palabra de Dios llegue a todas las naciones de la tierra. Este es el propósito. ¿Cómo lo hagamos? Dios deja esas decisiones en nuestras manos. Es importante que reflexionemos y pensemos, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Y quizás
dejar atrás algo de, pues, siempre lo hemos hecho así, no conozco otra forma, porque sí, porque era así cuando llegué, así va a ser cuando yo salga. O, ¿de qué maneras podemos hacer las cosas? ¿De qué maneras podemos cumplir con este propósito de Dios para su iglesia? Y así quizás preservar, pulir, hacer buen uso de las tradiciones que tenemos que valen la pena, pero nunca permitir que esas tradiciones se conviertan en una traición del propósito por lo que Dios nos ha juntado en esta iglesia. Que no tengamos que escuchar también de la boca de Jesús, pues mira, os habéis lavado las manos demasiado. A ver si podéis volver al propósito para que Dios instituya todo eso. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé un corazón que pueda reflexionar, que pueda pensar, que sepamos como un cuerpo de personas juntar las ideas, los pensamientos, para buscar lo mejor que puede ser esta iglesia para nosotros y para los que todavía no están aquí.